Ustedes sabrán que el Dicasterio del Desarrollo Humano Integral, donde el Papa Francisco llamó a una comisión internacional para ver cómo salir de la crisis, ¿verdad? Cómo salir de esta crisis, que además es muy notable porque mientras los presidentes están en la encrucijada de un falso dilema, como dicen, salvar la vida o la economía, ese es un falso dilema. Yo lo llamaría salvar la bolsa o la economía, porque la vida sin economía es imposible. La vida no está enfrentada a la economía. A la vida se la traga una mala economía, una economía de rapiña, una economía de acumulación, de egoísmo. Entonces no es la vida o la economía. Y ya el Papa, como jefe de Estado, yo los invitaría a pensarlo así, como un jefe de Estado llama a una comisión internacional, es un grupo de especialistas, que además no necesariamente son católicos, hay una mezcla de distintas disciplinas, a pensar ya una salida concreta. Pero no el coronavirus. Como bien dijo el gringo, el coronavirus es el detonante de una crisis que lleva muchos años. Solo que este coronavirus hizo como explotar la burbuja y además porque es un enemigo de toda la humanidad. Porque si fuese sido solamente un enemigo de los pobres, no sé si se hubiese parado la economía mundial. Y entonces acá se ven dos cosas. Primero, que el verdadero enemigo es el enemigo de toda la humanidad, que nos obligó a juntarnos. El enemigo no es el de al lado mío. Ese es un pobre Cristo, como le escuché decir justamente en los documentos de los curas de las villas, ¿no? Un pobre Cristo. Y esa comisión que se armó es una comisión que está pensando cómo salir no de la pandemia, sino de las consecuencias del sistema neoliberal que tuvo como detonante el coronavirus. Esa crisis va a ser realmente muy fuerte y va más allá de los cuerpos que puedan morir por este coronavirus. El Papa armó esta comisión, que es un grupo de personas, son 5 grupos. Uno de los grupos es el que se ocupa concretamente de la salida social del coronavirus. Y está dividido en 4 temas. La ecología, pensando una economía sustentable, la parte económica, que ahora la voy a explicar, me voy a detener en eso, y ahí es mi vínculo con lo que quiero decir de Gustavo y del gringo, la parte económica, la parte sanitaria, y la cuarta es la seguridad. O sea que el área esa se divide en 4. Y de la seguridad es pensar la seguridad alimentaria, pensar la seguridad nacional y pensar la seguridad cibernética. Porque esa tierra firme de la que habló Monseñor Carrara cambió. Hay una nueva territorialidad, que es esta, la del Internet, la de las reuniones virtuales, que no apareció con el coronavirus. Nos entrenaron 20 años, por eso hoy podemos estar todos acá. Esto hizo acelerar el paso. Los que trabajamos internacionalmente, como es mi caso, estas reuniones las hacemos hace 5 años. Ahora es Zoom, antes era Skype. Entonces, eso es un punto importante. Fíjense que acá no se habla de eso, pero ese es uno de los puntos que señala el Papa en esta comisión. Pero voy a detenerme en la económica. El pensar económico ahí, este grupo de personas está alimentado por como un conglomerado satélite de organismos internacionales. Cada organismo internacional, a su vez, tiene un equipo de investigadores que todas las semanas pasamos informes, eso se mezcla regionalmente y se manda al Vaticano. En el caso de la economía, se están pensando, esto a nivel mundial, 2 puntas. Se abre en 2 puntas, el problema laboral y la deuda. O sea, el problema laboral y el problema financiero. Yo recomiendo leer el padre Augusto Zampini, un argentino, un amigo además, colega, teólogo, muy comprometido con todo esto. Él está a cargo y ha publicado un artículo muy lindo, cortito, en Religión Digital, y los invito a que lo pueden buscar y leer. Y fíjense que la parte laboral está dividida en la economía formal y la economía informal. Y hay algunos que son los economistas más
los economistas tradicionales, digamos, son los que están pensando estas soluciones más en el plano quizás más macroeconómico. Hay otros economistas que están pensando lo que llamamos la economía política, ¿no? Que tiene que ver con eh, cuáles son aquellos puntos que este sistema no puede tolerar y deja fuera. Y después está la parte de la economía informal. Y la economía informal es la que está pensando la nueva economía social y solidaria. Y ahí es donde estoy participando yo, en la economía informal. ¿Cómo llegué a esto? Porque en esa Comisión Internacional del Futuro del Trabajo, hace ya 4 años, mucho antes nadie sabía que iba a haber un coronavirus, ya estábamos trabajando sobre el futuro del trabajo. Y estábamos teniendo que armar sistemas de cómo implementar una economía social y cómo pensar el trabajo a modo de cuidado. Y ahí es como llevé los proyectos argentinos a la UNESCO y los presenté allá. ¿Cómo era posible una economía social en Latinoamérica? Y ahora, cuando tuve que entregar el informe del viernes, tomé lo que presentaron a través del documento del que habló recién el gringo Castro, y fue impresionante. O sea, el documento, de todo lo que recibí, yo y mis colegas de Latinoamérica, porque esto es de México al sur, y después tuvimos la reunión en Ginebra. De todo lo que escuché, lo mejor que vi es el documento que presentó el gringo en conjunto con sus compañeros, ¿verdad? Y les digo por qué. Porque era el único que no era poesía. El resto era poesía. Bueno, hay que salir de la pandemia, hay que terminar con el neoliberalismo, hay que criticar al capitalismo, hay que destruir, hay que incluir al pobre. No hay tiempo para hacer poesía. Ya había que presentar ya líneas de acción. ¿Y qué hice yo? Agarré el documento, lo dividí en las categorías que necesitamos y lo mandé. Y era el plan perfecto para explicar la economía social. Bueno, esto no se lo dije al gringo, se está enterando ahora, pero sí a alguno de sus colaboradores. Y Alejandro sabe porque también pedí la información. Y era perfecto. Era cómo hacer una economía social, porque todo el mundo habla de la economía social, pero ¿cómo se hace? Y ese plan era perfecto, en lo inmediato, en 3 años, en 5 años. ¿Cómo, lo que se llama en el marketing la matriz FODA, cómo hacer para que esto, que es una amenaza del sistema, para los sectores marginados se convierta ya en una oportunidad? Y cómo hacer para que estas debilidades sean fortalezas. Era un plan de marketing. ¿Y por qué digo un plan de marketing? Porque esa economía social hay que vendérsela a alguien, hay que ponerla en valor. Y además, acá entra lo que aprendí de Monseñor Carrara, el tema de la integración urbana. Yo muchas veces comparto con ellos, con él sobre todo, las cosas que voy a decir y esto está bien, mal. Y él me hablaba, me corregía siempre, integración urbana. Habla de integración urbana. Y cuando crucé el documento de ambos, ahí armé lo que se presentó en Ginebra, porque realmente esa economía social que está pidiendo el Papa, esa economía social que implica un salario universal para los trabajos del cuidado, no una caridad para los vagos que no hacen nada. Hay un montón de trabajo que no está pago hoy, porque solo se considera, como todos saben acá, pues son todos especialistas, se considera trabajo asalariado, ¿verdad? Hay un montón de trabajo que no está pago y ese salario universal lo que va a hacer es reconocer ese trabajo, no es que va a regalar dinero. Pero el tema de la introducción urbana es muy importante porque si hay una producción en los márgenes y no hay un reconocimiento de esos productos en el centro, es imposible. O sea que lo que hay que garantizar es una integración cultural entre el centro y la periferia. Es decir, que esa producción sea puesta en valor. Y ahí en el documento hablaba el problema de los supermercados, de los hipermercados, que no son solamente fijadores de precios, sino también aquellos que en algún momento hemos estudiado economía y marketing, sabemos que construyen el deseo, ¿no? Y las necesidades. Entonces, ¿cómo hacer que nuestros propios vecinos, porque el de al lado mío no es un enemigo,
aunque esté un poquito mejor que yo, ¿cómo hacer que esté seducido por mi producto y no por esta gran estética de la mercancía que construyen los mercados, ¿no? Y ese detalle está controlado en lo que, está contemplado en lo que presentó el gringo, a él y su organización, hablo de él porque él está aquí. Está contemplado, no hubo otra persona que haya presentado algo igual. ¿Qué tiene que ver esto con el documento del santo de al lado? Porque en ese documento el Papa, en una parte habla de los gnósticos y de los pelagianos. Bah, son dos palabras geniales, ¿no? Porque decirle a alguien, pero no seas pelagiano, ¿no? Sería un insulto de salón, ¿no? Hoy en día. Y lo voy a traducir qué significa ni gnósticos ni pelagianos. Gnóstico es el que cree que está en el lugar del saber, porque sabe decir las 4 cosas canónicas que hay que decir, por las que además pagué muchos millones de dólares o cientos de dólares. Ustedes no saben lo caro que es un doctorado en Harvard. Entonces, esa es la palabra que vale. Y él dice, basta de gnósticos que creen que lo saben todo, esos son los gnósticos, escuchen a los de abajo. Y yo pude comprobar en la realidad efectiva el viernes pasado que ahí había un plan para resucitar, como pidió el Papa. Exactamente, y así lo mandé. Y segundo, dice, cuidado con los pelagianos, ¿no? Los pelagianos son aquellos que hacen de la vida una moralina, entienden que el santo es el que se latiga todas las noches antes de ir a dormir, ¿no? Y justamente el santo, como bien señaló el gringo, es el de la casa de al lado. Y dice el Papa en ese documento, santo no es toda una vida perfecta. Bueno, y podemos discutir por dónde pasa la perfección, ¿verdad? Dice, un solo acto en la vida de una persona basta para la santidad. Un solo acto. Porque es un pueblo santo. Ese acto no es mío. Si yo logré hacer un acto santo, es porque tuve un ejército al lado mío, que me corrigió, que me reclamó, que se enojó conmigo, que me enseñó, que se dio cuenta que cuando estaba haciendo las cosas mal, estaba equivocada y no lo estaba haciendo. Entonces, incluso si soy un santo en los términos más convencionales, también depende de un pueblo, de una abuela, como dice el Papa, que le enseñó. Siempre hay otro al lado, siempre hay otro al lado. Y ese santo es el santo que dice el Papa, dice, un solo acto, no importa todo lo demás, un acto salvó su vida, ¿verdad? Y la política es amor, finalmente, y con esto quiero terminar. En ese documento el Papa dice, hasta en la noche más, por supuesto está citando, hasta en la noche más oscura surgen los profetas. Esto el marketing lo llama foda. Las amenazas hay que convertirlas en oportunidades. Pero poéticamente dice, los profetas surgen en las noches más oscuras. Y los profetas son nuestros conductores, aquellos que seguimos porque les reconocemos. Yo estoy realmente asombrada, y lo digo en muchos escenarios, del rol que cumplen estos dos compañeros de panel hoy, y Guillermo Willy, que está acá, que ha hecho un trabajo enorme, que también no lo conozco personalmente, pero sí a través de gente que tenemos en común. Esos son los verdaderos profetas. Son los que hoy están escuchando al pueblo y poniéndolo en palabras, ¿no? Y yo creo que si hay algo para hacer en la militancia de todos los que estamos acá, es lograr esa integración urbana, porque si no la economía popular no va a funcionar. O sea, hay medidas de gobierno, hay renegociación de la deuda, eso es un tema central en la Comisión del Vaticano, pero además de todo eso, tiene que haber un reconocimiento cultural de la economía social. Tiene que haber un reconocimiento de esos productos. Y eso no solamente son medidas de gobierno, es lo que Gustavo Carrara me enseñó muy bien, que es la integración urbana. Entonces, el saber está en la base, y yo estoy con este discurso que termino en este instante, quiero decir que a mí me fue evidente que el saber está en la base, y lo llevé a Europa, porque realmente nadie pudo presentar un plan mejor que vi el otro día. Gracias.